El 26 de diciembre de 1900, un pequeño barco se dirigía a las Islas Flannan con preciso destino al faro de Eilean Mor. El barco estaba siendo comandado por Joseph Monroe y llevaba provisiones para 3 cuidadores de faro, quienes son los protagonistas de la historia. Dichos cuidadores eran Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. Cuando el capitán Joseph estaba por llegar al puerto, notó que nadie esperaba su llegada como solían hacerlo, y a lo lejos también notó que en el faro algo no andaba bien. Como último intento, encendió varias luces de bengala al aire con la esperanza de hacer notar su presencia a los 3 cuidadores del faro, pero todo fue en vano. Sus 3 colegas habían desaparecido. Intrigado por lo sucedido, Joseph ingresó al faro, que ya tenía la puerta abierta, y casi de inmediato notó que faltaban 2 de los 3 abrigos que estaban colgados en una de las paredes. Se percató que en la cocina había un plato a medio comer y una silla tirada, como si alguien hubiera tenido demasiada prisa por salir. Indagaciones más minuciosas por parte del capitán y su equipo logran descubrir algunas entradas escritas que relataban los últimos momentos de los 3 trabajadores. Según estas entradas, los 3 fareros se encontraban sumamente atemorizados por una enorme tormenta nunca antes vista, esto al grado de ponerse a orar mientras lloraban. Lo más extraño de todo es que para ese momento que se escribieron sus últimas entradas, no hubo registros de tormenta y por el contrario el día debió estar muy tranquilo. El último registro, que data del 15 de diciembre, citaba: "La tormenta terminó, Dios lo es todo". Después de leer los registros, se formularon preguntas del por qué uno de los trabajadores dejaría su abrigo en el que se supone era un terrible invierno tormentoso. ¿Por qué los 3 miembros del personal del faro habían dejado sus puestos al mismo tiempo cuando las normas y reglamentos lo prohibían estrictamente? Una de las hipótesis es que por debajo del puerto estaban arreglando unas cajas indispensables que usaban en su trabajo, cuando de pronto fueron arrastrados por una ola que no vieron venir. Eso independientemente si era un día tormentoso o calmado, aunque esta explicación no termina de convencer a todos. Otras teorías más disparatadas van desde invasores extranjeros que capturaron a los hombres hasta abducciones extraterrestres. 100 años después, el suceso sigue careciendo de respuesta, y de lo único que se tiene certeza son de algunas leyendas que relatan que tiempo después, dentro del faro, se escuchaban voces que exclamaban los nombres de los 3 trabajadores. Lo vivido por el geólogo Stefan Michalak toma lugar en el estanque Falcon del estado de Manitoba, en Canadá. Todo comienza cuando Stefan escuchó rumores de que habían depósitos de plata y otros minerales en un bosque cercano a Falcon Lake, por lo que no lo dudó 2 veces y se fue a una aventura que nunca olvidaría. Mientras Stefan caminaba por un bosque con destino a Falcon Lake, llegó a una zona alta y rocosa. Ya estando ahí, se puso a inspeccionar a ver si encontraba algún mineral de su interés. Mientras trabajaba incesantemente en el área, escuchó sonidos de explosiones tan impactantes como inesperados. Al ver a su alrededor, vio que las aves del lugar emprendieron vuelo, y a lo lejos Stefan también observó 2 objetos de forma cilíndrica acercándose al terreno rocoso mientras parpadeaba una luz roja desde su interior. En primera instancia, sospecha que pueden tratarse de aviones experimentales nunca antes vistos, pero sus sospechas cambian cuando las naves cesaron rumbo y empezaron a descender ante sus ojos. Stefan no perdió tiempo y dibujó con la mejor precisión que pudo lo que estaba atestiguando en esos momentos. Él, guiado por su curiosidad, empezó a acercarse cada vez más al objeto en cuestión, hasta que de un momento a otro logra vislumbrar a lo lejos paneles extraños con voces hablando en dialecto desconocido, esto claro desde el interior de la nave. Como era de esperar, el sujeto queda desconcertado. Posteriormente, prendas como uno de sus guantes y su camisa son quemados por la fuerza calórica que la nave desprendía mientras ascendía para perderse en el cielo canadiense. Cuando el caso ya se había hecho popular, así como hubo mucha gente escéptica, hubieron tantos otros como científicos interesados en Falcon Lake. Cuando fueron a examinar la zona, vieron un trozo de tierra que contenía altos niveles de radiación, con la particularidad de que nunca se pudo determinar qué sustancia química era con precisión la que estaba contaminando esta tierra, así como en las marcas del pecho de Stefan.
El caso termina concluyendo con el veredicto de ser algo irresoluble por parte del gobierno de Estados Unidos y Canadá, y es fácilmente una de las historias con supuesto contacto extraterrestre mejor documentadas que se tienen hasta la fecha. En 2006, a causa de un fenómeno que nadie termina de entender por completo, las aguas del arroyo Magín, que eran sumamente insalubres, empezaron a purificarse y volverse potables. Este fenómeno también se repitió con el agua del mar en la playa de Tikal, lo que generó que muchas personas fueran a recoger y beber el agua de estos lugares, a pesar de que, claro, las autoridades les dijeron que no lo hicieran. El comportamiento lo atribuyen a histeria colectiva, además de otras menciones de muchos estudios que temían que se desatara brotes de enfermedades transmitidas por el agua. La explicación más razonable es atribuida a la acumulación de las lluvias en estructuras rocosas, pese a que muchas veces esa explicación no termina de convencer a todos. Maura Murray era una estudiante de enfermería de 21 años que desapareció en un accidente automovilístico el 9 de febrero de 2004 mientras conducía con aparente dirección a New Hampshire, pero antes de eso había sido captada por cámaras retirando plata de un cajero automático mientras vestía una chaqueta negra y pantalones vaqueros. Ella había dejado la universidad antes de lo ocurrido, solo que se desconoce el preciso motivo de esa decisión. La chica había inventado un pretexto para faltarse ese día diciendo que uno de sus familiares había fallecido, lo cual era una evidente mentira. Hubieron también registros telefónicos como el de una empresa de alquileres inmobiliarios a la cual ella habría llamado, así como uno de 1 minuto cuando se comunicó por última vez con su novio. Esto ha hecho pensar de que quizá Maura desapareció de manera voluntaria para rehacer una nueva vida, solo que con poca planificación y fallando estrepitosamente en el intento. Nadie sabe por qué no aceptó ayuda por parte de la policía minutos antes de que su auto chocara o qué motivo la hizo salirse de su estilo de vida tan repentinamente. Investigaciones siguieron su transcurso hasta el 2019, cuando policías allanaron el sótano de una casa con la esperanza de encontrar alguna pista, pero todo siguió siendo en vano como en el pasado. El Valle de Islanden es un sitio ubicado en Noruega, caracterizado por sus imponentes colinas y montañas, acompañadas por su a veces cálido clima. En el pasado, específicamente en la Edad Media, el valle fue un lugar conocido por el historial de suicidios que se cometieron en ese periodo de la historia. Por ese y otros sucesos, incluso un poco más contemporáneos, el sitio empezó a ser conocido como el Valle de la Muerte. Y el sobrenombre no es para menos, puesto que el 29 de noviembre de 1970 el lugar daría nacimiento a una de las leyendas más misteriosas de Noruega. Ese día un hombre y sus 2 hijas estaban haciendo expediciones por Islanden. En el trayecto, cuando estaban escalando una colina empedrada, una de las niñas empezó a percibir un extraño aroma de algo que se había calcinado. El grupo indagó en el lugar y se encontraron con el cuerpo que yacía enterrado y carbonizado de una mujer, poco o nada identificable. Tanto el padre como las hijas fueron a notificar a la policía del lugar y cuando los agentes llegaron, se dieron cuenta de que así como el cuerpo, se encontraron otras pertenencias como papel quemado, una botella de licor, 2 botellas de agua, una bufanda, calcetines de nylon, un paraguas, entre otras más. Solo que todos estos objetos carecían de etiquetas y marcas identificativas, por lo que la búsqueda se complicaba un poco más. 3 días después, se identificaron 2 maletas propiedad de la misma mujer en la estación de tren de Bergen. Supieron que estaban ante otras pertenencias de ella gracias a la coincidencia en las huellas dactilares entre las maletas y algunos objetos que mencionamos con anterioridad. En las maletas encontradas, habían cosas más comprometedoras como 500 marcos alemanes equivalentes a $137 en 1970, ropa, zapatos, maquillaje, monedas belgas, suizas y británicas, mapas, calendarios postales y sobre todo a destacar pasaportes falsos.
El último avistamiento de ella con vida fue en la habitación 407 del Hotel Ordenheimen. Algunos testigos también dijeron que la mujer tenía conocimientos de inglés, neerlandés y alemán. También solía presentarse como una vendedora de antigüedades y cambiaba regularmente de hospedajes como de identidad. La autopsia decretó que la mujer había perecido por ingerir en cantidad excesiva pastillas para dormir que la mujer llevaba consigo, siendo básicamente un acto premeditado hecho por sus propios medios. Pero esto no hila cómo es que fue encontrada en el estado que ya conocemos. No hay ningún tipo de relación, pero pasa que hay otra teoría que propone que la mujer era una especie de espía durante la Guerra Fría. Esto se sostiene por los 8 pasaportes encontrados, registros de viaje por gran parte de Europa y las etiquetas borradas de muchos objetos suyos. En caso que esta última situación haya sido su destino final, nunca se encontró al o a los responsables del feroz acto. En la región Buryatia, en Siberia, existe una cadena de montes que reciben el nombre de Karmadavan. La zona empezó a ser reconocida por ser un lugar lo suficientemente adecuado para realizar caminatas seguras, solo que el 5 de agosto de 1993, dos grupos de estudiantes dirigidos por Ludmila Korovina y su hija Natalia iban a verse seriamente afectados por un error que no vieron venir. Ambos grupos llegaron hasta el poblado de Murino, que fue el lugar de donde se iniciaría la caminata. Los primeros 2 días de esta, es decir, el 2 y el 3 de agosto, fueron mejor de lo planeado. Ambos grupos hicieron un muy buen tiempo en el Pico Retranslator, esforzándose al máximo. Sin embargo, para el 4 de agosto, cuando comenzaban su descenso, el pronóstico del tiempo resultó ser incorrecto y se vieron afectados por una tormenta. Al ver la problemática, Ludmila, que era experimentada, decidió acampar apresuradamente en un lugar expuesto, a pesar de que había riesgo por parte de árboles que podían bloquear cualquier ruta de emergencia. Ludmila pensaba encontrarse con su hija Natalia, quien ya había llegado al lugar para ese momento, solo que su madre nunca apareció. Así llegamos hasta el 10 de agosto, en el que un grupo de kayakistas se encontraron con una chica entre los árboles, que se veía paranoica y bastante temerosa. Cuando trataron de acercarse, su comportamiento había empeorado, volviéndose mucho más desesperado y hasta histérico, sin mencionar también que se encontraba manchada de sangre seca. Cuando la llevaron a la delegación policial, se identificó como Valentina Utuchenko y procedió a relatar lo que había vivido junto con su grupo ahora desaparecido. En sus palabras, todo parecía transcurrir con normalidad, a excepción del imprevisto mal clima del día anterior. Eso hasta que ocurrió algo extraño con uno de los 6 miembros del grupo, quien era Alexander Krisin. Alexander empezó a gritar y cuando el grupo se volteó, el chico ya estaba convulsionando por la boca y los oídos. Ludmila, al ver la escena, corrió a ayudarlo mientras los otros se alejaban. No corrieron mucho hasta que se volvieron a escuchar gritos, esta vez provenientes de Ludmila, que se encontraba en el mismo estado que Alexander. La próxima en sucederle lo mismo fue Tatiana Filipenko. En este punto quedaban solo 4 sobrevivientes, de los cuales 2 ya habían colapsado mientras huían de lo presenciado, quedando solo Valentina y Denis, este último terminando por fallecer. Fue hasta el 24 de agosto que tanto rescatistas y la policía encontraron los cuerpos y la autopsia arrojó que los integrantes tenían los pulmones magullados y que debido a esto no pudieron soportar la hipotermia. Todos, excepto Ludmila, quien había perecido por un ataque cardíaco. Teorías exponen también que los síntomas del deceso son muy similares a los de una persona expuesta al gas nervioso o algún otro agente químico, llevando a la conclusión de que quizá los rusos estaban experimentando químicos en suelo donde sabían perfectamente que podrían haber personas. Otra teoría es que por accidente pudieron haber ingerido alguna provisión contaminada o algún otro alimento encontrado por los alrededores, pero esto tiende a descartarse porque Ludmila era tan experimentada que parece ser imposible que haya cometido semejante fatalidad. Era el invierno de 1953 en Michigan, cuando operadores de una estación radial aislada en Sault Ste. Marie detectaron un objeto anómalo surcando los cielos del lago superior cerca de Sault Looks, por encima del río St. Mary.
cielo que era un área restringida y fuertemente vigilada para ese momento. Como nadie estaba esperando un vuelo programado o algo similar, mandaron a 2 pilotos para que averiguaran qué era esa extraña aeronave desconocida. El primer teniente Felix Moncla era el encargado de pilotar el L-Jet F-89C Scorpion, mientras que su acompañante Robert Wilson era el encargado de ver el radar del jet y calcular aproximaciones con el extraño objeto. Cuando ambos ya estaban a unos 8000 pies de altura, el radar terrestre de Ground Control rastreó al Scorpion y al objeto no identificado como 2 señales diferentes que poco después aparentemente terminarían unificándose. Esto dio pie a pensar de que tal vez el Scorpion de Felix y Robert estaba sobrevolando el objeto por encima o por debajo y que pronto aparecerían como 2 señales distintas. Sin embargo, esto no sucedió, y cuando trataron de comunicarse, la señal era ominosa y se había fusionado con las ondas del extraño objeto. Desde ese momento se buscó a los oficiales, a su avioneta o algún indicio del extraño objeto, pero todo habría sido en vano. Posteriores investigaciones de la Fuerza Aérea Estadounidense siguieron la misma trama para desenmarañar el asunto y concluyeron que el objeto era en realidad un avión canadiense mal identificado, cosa que el gobierno canadiense cuestionó, puesto que según ellos no tenían registros de ese vuelo especificado por los Estados Unidos. El Milagro del Sol es un suceso inexplicable que ocurrió en 1917 y está relacionado al relato de los 3 pastorcitos que se encontraron a la Virgen en la ciudad de Fátima en Portugal. Según lo sucedido cuando los 3 pastores habían terminado de tener el encuentro con la divinidad, esta les haría una profecía de posibles conflictos venideros en el mundo, y también dijo que el 13 de octubre de ese año revelaría su identidad y haría un milagro para que todos creyeran en su presencia. Los periódicos esparcieron la noticia y millones de personas se interesaron por lo que podía suceder, y es así que el 13 de octubre de 1917 se registraron informes de actividad solar extraordinaria. Los testimonios de ese día siguen conservándose hasta ahora y lo que cuentan son una serie de sucesos nunca antes presenciados, como movimientos muy notables en el cielo, movimientos en zigzag, cambio de colores entre azul, amarillo y morado producidos por el sol, sensación de acercamiento como si de un meteorito se tratase, y un calor incesante que curiosamente no quemaba la vista. Todo esto sucedió en tan solo 10 minutos. La gente lloraba y rezaba creyendo que podía ser un posible fin del mundo. Era como ver rodar a una bola de nieve desplazándose en su mismo eje, dicen. Esto claramente no es algo que estaba siendo producido por el mismo sol, porque de lo contrario ya se habrían reportado avistamientos de lo mismo en muchas partes del mundo. Y aunque trataron de darse explicaciones, ninguna de ellas cubría el fenómeno a detalle según muchos. Teniendo en cuenta todo esto, nadie nunca supo qué fue lo que en realidad pasó, si se trató de algo milagroso o algo natural hecho por la Tierra. El 29 de diciembre de 1980, 2 mujeres, quienes eran Betty Cash, Vicky Landrum y el nieto de Vicky, Colby Landrum, estaban regresando a su casa de noche después de cenar a las afueras de la ciudad en Texas. Iban por un bosque en su auto cuando a eso de las 9 de la noche logran avistar una luz algo radiante por los árboles y pensaron de que quizá era un avión llegando al aeropuerto de Hudson, que se encontraba a 56 kilómetros de distancia de donde estaban ellos, por lo que no le prestaron mayor atención. Unos minutos más tarde, en los caminos sinuosos, vieron lo que creían que era la misma luz de antes, pero ahora estaba mucho más cerca, era más brillante y emanaba colores desproporcionales. Dijeron que provenía de un enorme objeto en forma de romboide y que se mantenía flotando a la altura de la copa de un árbol. En ese momento, las mujeres detuvieron el auto por si había riesgo de posibles quemaduras al pasar por debajo de este objeto que era muy caliente. Y cuando salieron para examinar qué podía hacer, Vicky tuvo que entrar rápidamente para consolar a su nieto. Betty se quedó plasmada con lo que estaba viendo y según sus descripciones, el objeto parecía de plata metálica opaca con destellos azules intermitentes y que tenía un diámetro porte del tamaño de la torre de agua de Dayton. Y así, como casi de la nada, aparecieron helicópteros que rodearon el romboide y las mujeres aprovecharon para salir de la escena.
Todo lo que habían vivido en ese momento se reducía a 20 minutos. Cash llevó a los Landrum a su casa y posteriormente los tres habían experimentado mareos, vómitos, debilidad generalizada y sensación de ardor constante tanto en la piel como en los ojos. Médicos determinaron que Cash desarrolló todo esto con más intensidad y que estuvo expuesta a radiación ionizante que le provocó cáncer y cataratas en los ojos. Hwang Hyang-kyu era un agricultor de 21 años que vivía una vida tranquila en el poblado de Dongbuyagao, en la provincia china de Hebei. Estaba muy cerca de casarse con su prometida al terminar la temporada de cosecha. El 27 de julio de 1977, cuando Hwang terminó su jornada, fue a su casa a descansar hasta el día siguiente y muchos pensaron que retomaría su trabajo a la mañana. Sin embargo, para el 28 de julio, Hwang no se presentó y no lo encontraron en su casa ni por ningún lado. Había desaparecido. Pasó el tiempo y así como desapareció, volvió a ser encontrado, pero esta vez en Nanjing, a unas 485 millas de su pueblo natal. Antes de eso, había llegado un telegrama a la aldea esa misma fecha y con muy pocas horas de diferencia a la desaparición de Hwang. Todos cuestionaron a Hwang, pero él no pudo dar una respuesta sólida y solo explicó que se había quedado dormido y que de la nada fue despertado por el ruido urbano de la ciudad al que no estaba acostumbrado. Según el hombre, 2 policías lo encontraron y lo mandaron a Shanghái, donde sería reportado a su aldea por medio del telegrama antes mencionado que tardó en llegar. Cuando todo había sido aclarado y el hombre ya estaba en su pueblo natal, desapareció 2 veces más en las mismas circunstancias. En la segunda desaparición, apareció en la estación de Shanghái gracias a que una brisa fría lo despertó y sin mayor explicación fue llevado nuevamente a su aldea con el aviso de que si volvían a verlo en ese estado nuevamente sería arrestado. Y en la tercera había aparecido en un hotel lujoso con los mismos policías extraños de la primera vez. Los 2 hombres que hasta ese momento eran misteriosos se presentaron con Hwang y se identificaron como Gao Dengmin y Yao Gengmin, 2 hermanos que según ellos eran los responsables de que Hwang desapareciera constantemente. Le dijeron también que tenían algo importante para él y que para ello era necesario recorrer 9 ciudades en China. Pronto Hwang sabría cómo había llegado a recorrer todas estas ciudades de una forma tan rápida y sin casi darse cuenta. Según dice, los 2 sujetos sabían volar y se turnaban para cargarlo a sus espaldas, mientras que Hwang no sentía nada. Claro que esto suena muy descabellado y poco creíble, eso sin mencionar que en muchos lugares mencionados en la historia, como el cuartel de repatriados donde fue llevado, oficiales no recuerdan la entrada de una persona llamada Hwang Hyang-kyu acompañado de 2 policías. Y como no podía ser de otra forma, se buscó un sentido todo esto aludiendo a que quizá el hombre haya tenido delirios de personalidad múltiple, así como que también haya podido estar en un estado de sonambulismo o que haya sido víctima de una experimentación militar. De cualquier forma, esto es uno de los casos más extraños en China, y aunque muchas cosas parecen coincidir, como los registros climáticos medidos años después del incidente o la falta de desperfectos en las facultades mentales de Hwang, no se le ha podido dar una resolución definitiva, por lo que hasta el mismo gobierno chino clasificó el incidente como inexplicable. El 16 de agosto de 1942, un dirigible de la Armada estadounidense había despegado de Treasure Island en San Francisco con el objetivo de patrullar las costas de sospechosa actividad submarina de algún enemigo que en este caso sería Japón. En el interior de la aeronave se encontraban Ernest David Cody y su copiloto, el alfarés Charles Adams. A las 7:38 de la mañana, la tripulación del L-8 se comunicó por radio con Treasure Island e informó haber observado una mancha de petróleo a 4 millas de la costa de las Islas Farallon. Tanto navíos como el Liberty Ship y otros barcos pesqueros vieron cómo el dirigible L-8 descendía y bordeaba la mancha de petróleo. Desde entonces fue el último avistamiento de la nave con la tripulación a bordo. A las 11:15 de la mañana, el L-8 reapareció frente a la costa de Ocean Beach y se desvió por otra dirección con poca altura para estrellarse en Bellevue Avenue.
Grande fue la sorpresa de quienes investigaron y se percataron de que no había rastro de los pilotos en el interior, y dieron por hecho de que presuntamente habían desaparecido antes de que el dirigible colisionara. Fueron declarados sin vida en 1943, no sin antes especular de que en realidad eran espías japoneses que habían sido capturados, o la más posible en mi opinión, una caída accidental desde la escotilla trasera. Alrededor del incidente del 22 de noviembre de 1963 con el presidente Kennedy, se ha especulado mucho y hasta ahora el caso sigue siendo tanto tema de debate como un mal momento para muchos estadounidenses. Un caso especulativo que se suma a la lista y el cual no suele ser muy difundido es el de una supuesta llamada anónima hecha hasta Oxnard en California a dos operadores quienes escucharon dos susurros bastante raros, el primero prediciendo el deceso de Kennedy a las 10:10 y el segundo a las 10:30. Los operadores vieron el reloj y colgaron la llamada pensando de que se trataba de alguien delirante o algún detractor. Sin embargo, cuando dieron las 12:30, hora adelantada en California, había pasado lo inimaginable y que en un principio ignoraron. La llamada fue usada como pista del FBI y también se reportó la misma llamada en Reino Unido, lo que ha llevado a muchos a creer que todo habría sido parte de una conspiración o algo del estilo. El 17 de noviembre de 1986, un avión carguero de Japan Airlines comandado por Kenju Terauchi y Takanori Tamefuji se preparaba para despegar de París a Tokio, no sin antes pasar por Reykjavik en Islandia y Anchorage en Alaska. Cuando estaban volando hacia el último destino anteriormente mencionado, el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Anchorage se comunicó con el HAL 1628 para indicarle al capitán que ajustara su rumbo y así hacer pasar el avión al sur de Fort Yukon y Fairbanks. Cuando el capitán acató órdenes, vio a unos cuantos metros dos luces no identificadas. Pensó que eran aviones militares y los ignoró. Después de unos minutos se dio cuenta de que estos aviones no identificados lo estaban siguiendo. Kenju Terauchi se comunicó con el centro de Anchorage 2 veces en rápida sucesión y preguntó si había alguna otra aeronave en el área. El centro de Anchorage respondió que no había aviones militares y que el radar de tierra no mostraba ningún avión que no fuera el vuelo 1628. En ese momento las luces empezaron a hacer movimientos erráticos. Más inesperadamente, estas mismas naves aparecieron directamente enfrente del avión, disparando fuertes luces a la cabina. El capitán Terauchi, aterrorizado, aceleró la aeronave y trató de hacer maniobras para perder a los grandes objetos desconocidos. Sin embargo, estos lo seguían persiguiendo sin importar las maniobras que hiciese. Después de hacer uno de los tantos giros, había perdido a lo que sea que los estaba siguiendo, o a lo menos eso creían, cuando de pronto se habían percatado de que un tercer objeto los estaba siguiendo, solo que mucho más grande y aparentemente más peligroso. El centro de Anchorage ofreció ayuda militar, pero el piloto japonés la rechazó para evitar problemas como uno que vivió en la década de 1940 con otro colega que terminó desfalleciendo. Y así, de la misma forma en la que vino el tercer objeto, se fue. Tanto el capitán como su acompañante llegaron a Anchorage sanos y salvos y sin mayor percance. Según sus palabras, no tuvieron miedo en ningún momento y solo estaban terriblemente sorprendidos. Posteriores investigaciones meteorológicas en las que colaboró el periodista Philip J. Klass calcularon que esa fecha planetas como Júpiter o Marte estaban muy brillosos y fueron localizados en las coordenadas en las que Kenju Terauchi había visto los primeros dos objetos. En síntesis, claro, sería una explicación lógica, pero el dibujo hecho por el capitán sería imposible de confundir con dos planetas. Lead Mask es la historia de Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz, dos hombres brasileños que eran técnicos eléctricos y fueron encontrados en extrañas circunstancias llevando consigo unos vendajes de plomo en los ojos. Ambos estaban bastante descompuestos, por lo que determinar una causa de muerte en la autopsia sería un poco complicado. Según testimonios de un amigo que los sujetos tenían en común, ambos pertenecían al culto de los científicos de la espiritualidad, y antes de sucumbir siguieron un proceso para contactar directamente con vida extraterrestre en la que ellos creían. Haciendo una reconstrucción más minuciosa de los últimos hechos, pudieron saber que Miguel se encontraba nervioso y veía su reloj con frecuencia.
Ambos, ya teniendo unas provisiones que eran parte del proceso, subieron al morro Dubietem y fue ahí cuando aparentemente cayeron sin signo de lesiones a causa de unas pastillas que habían tomado con anterioridad, o eso especifican sus diarios. Se cree que pudieron haber sido estafados o quizá perecido por una sobredosis, creyendo la idea de que lograrían contactar con aliens. Siendo esto lo más probable, el verdadero misterio radica en la identidad de las personas que formaban este grupo, ya que años antes, específicamente en 1962, otro técnico eléctrico fue encontrado en el mismo morro con aparentes signos de experimentación telepática. Estamos en 1982 y algunos condados de la ciudad de Nueva York se vieron vulnerados por extraños paquetes bomba que llegaron a la casa de 5 destinatarios que tuvieron diferentes destinos, algunos más trágicos que otros, como el destino de Joan Keeping, una mujer de 54 años que trabajaba como coordinadora en una escuela secundaria. La señora recibió el extraño paquete un 7 de mayo y creyó que era un libro de cocina como una especie de regalo por el Día de la Madre. Cuando examinó el interior, fue afectada repentinamente y con las pupilas casi dilatadas, solo alcanzó a gritar el nombre de su esposo antes de fallecer en el hospital poco tiempo después. Ataques posteriores se realizaron entre 1993 y 1996. El de 1993 fue una pareja de esposos que recogieron el paquete llegando de visitar a sus hijos de Pensilvania, y este terminó impactando al sujeto como a los hijos. Afortunadamente no pasó a mayores. El otro ataque es del 5 de abril de 1994. Alice Caswell, de 75 años, también casi es afectada por un paquete bomba que en realidad iba a su hermano Richard McGarrell. Los últimos objetivos fueron una mujer joven de 18 años que no resultó herida y el agente inmobiliario Richard Basil, que sobrevivió a la explosión causada por el VIH que venía contenido en el paquete. Han pasado 33 años de los incidentes y la policía nunca pudo determinar si las víctimas fueron seleccionadas o si se trató de ataques hechos al azar. Los sospechosos fueron un tal Steven Wabra y su amigo, que fueron vistos creando artefactos extraños capaces de ser potentes y lo suficientemente compactos para entrar en algún objeto pequeño. Se dice que tenían conexiones con la primera víctima y otras personas de interés. También se señaló a la familia de Johan, tanto hijo como esposo, pero investigaciones terminaron retirando las acusaciones.